Ragmanía Podcast es un espacio donde conocemos a personas, personajes y celebridades de Progreso y el mundo. Carnívoros y carnívoros, ¿cómo están? Les habla Ragman. La noche de hoy me encuentro bien acompañado del profesor Alfonso Domínguez Riverol. Entran los aplausos. ¿Escuchó los aplausos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, mucho gusto de estar aquí en tu podcast. En tu podcast. Estamos familiarizados con el formato podcast. Es una plática, no es una entrevista. Vamos a conversar un poquito. Usted lleva la conversación. Le agradezco mucho que nos haya brindado un poco de su tiempo y a la banda, a la gente que nos están siguiendo, pues conocer un poco de su trayectoria. Y hay un tema muy especial que si por favor nos podría... Sí, cómo no. Yo me gustaría entrar en materia con el libro, porque exacto. La gente, los amigos me dicen que por qué hice el libro, cómo lo hice, en qué lo fundamenté. Y pues puedo hablar de varias justificaciones del libro, ¿no? La primera justificación es mi familia. O sea, yo provengo de una familia orgullosamente progreseña, soy originario de aquí, muy orgulloso también de ser yucateco, por eso lo abro también al estado de Yucatán. Okay. Y comienzo, el origen de mi familia nace con mi papá. Mi papá fue un boxeador destacado de su época, representó al estado de Quintana Roo, luego conoció a mi mamá, ya se vino a vivir aquí a Progreso, y provengo de una familia de 11 hermanos. Entonces, 11 hermanos. Entonces, mi papá siendo un deportista destacado, pues en la casa había mucha disciplina. De hecho, teníamos que hacer forzosamente la cultura del esfuerzo y del trabajo en equipo, lo conocemos desde niños. Sí. Es la verdad, porque por ejemplo, allá en la casa de ustedes, nosotros teníamos que organizarnos, nos organizábamos para las tareas, ¿no? O sea, uno lavaba los trastes, otro barría, otro trapeaba, con esa conciencia de mi papá y mi mamá de que cada semana nos cambiaban. Estaban familiarizados nos cambiaban con el tema, equipo. Pues para que todos aprendiéramos a hacer de todo. Rotaban roles. Entonces lo que te quiero decir es que yo sé lavar trastes, barrer, trapear, todas las cosas de la casa, ¿no? Entonces, nace mi hermano Fernando, el mayor, y luego en sus años mozos también destaca mucho como basquetbolista, como lanzador de jabalina, como futbolista. Aquí en Progreso practicaba. ¿Usted llegó a lanzar jabalina? A ver, no, yo veía a mi hermano lanzar jabalina. Y después, entonces, viene mi segundo hermano, José Luis. Mi hermano Fernando se fue a México y en México destacó también mucho en boliche. Con esto y fue a representar a la zona, una delegación, porque antes en México eran delegaciones, entonces en una delegación a Estados Unidos la fue a representar. Y le fue muy bien allí. Luego viene mi hermano José Luis, que es destaca en fútbol, le dicen puntera porque pateaba muy fuerte. Y luego entonces también destaca en levantamiento de pesas y en físico-constructivismo. De joven fue Mr. Playa, todo esto en Progreso se desarrolló, ¿no? Mi tercer hermano, Alberto, él es el que abrió la puerta, por ejemplo, para el Estado, porque fue seleccionado yucateco ya de fútbol, seleccionado yucateco de básquetbol, y también fue un gran corredor, corría en 400 metros y 100 metros, y mucho tiempo en la época escolar, él tuvo el triunfo, llamémoslo así, o sea, el récord. El récord de 100 metros y 400 metros. Y luego ya entonces se fue a estudiar a México educación física. Yo voy a México a estudiar educación física. Regreso un poquito, porque aquí en Progreso jugábamos de todo. Jugábamos básquetbol, voleibol, fútbol. La casa de ustedes está ahí a espaldas del Campo Hidalgo y entonces solo teníamos que brincar la barda para ir a jugar. Ya estaba ahí cerca. Ahí jugábamos. Entonces, pues uno juega todos los deportes jugamos aquí en Progreso, pero destacamos más en fútbol. Y entonces yo me fui a México también a estudiar educación física y luego regreso a jugar fútbol profesional en contra de mis hermanitos, porque ellos ya estaban en el profesionalismo. Llega el profesionalismo a Yucatán, ¿no? ¿Cómo es esa parte en contra? En contra porque ellos hacen 3 equipos aquí en Yucatán. Los Leones del IMSS, los Tiburones de Progreso y los Aguiluchos de Yucatán.
Ok. Entonces los Leones del IMSS muy vivamente contratan a mis dos hermanitos, siendo progreseños. Sí. Y entonces los dueños de Tiburones de Progreso, que eran los Abraham, dijeron, bueno, aquí falta algo. Y entonces me fueron a buscar a México. Y me contrataron para traerme a jugar contra mis hermanitos. Ándale. Y entonces se llenaba el estadio, era algo, llamémoslo así, que llamaba mucho la atención. Sí, ¿no? Era competitivo, sí era así de que decía, o porque es mi carnalito, no le voy a dar chance. Ahí aprendes en el deporte. Mi vida la desarrollo de acuerdo al deporte. Okay. Te explico, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Viene. Mi mamá y mi papá forzosamente tenían que querer que empatáramos. Ajá, es que no gane ninguno. Ajá. Y que no se lastime ninguno, ¿no? Que suspendan por mal tiempo, ¿no? Empieza a llover. Pero aprendes, mira, dentro de la cancha, como los tres jugábamos en la media cancha, forzosamente. A fuerza, sí. Chocábamos. ¿No? Entonces ahí aprendes una cosa, la primera cosa en el deporte, a competir sin dañar a tu contrario. Ok. Eso es lo primero que aprendes. Lo segundo es que cuando termina el partido, regresas a tu casa con tus hermanos. ¿Sí? Entonces, lo aprendes y lo aplicas en la vida. Rivales, no enemigos. Exactamente. En la cancha. Adversarios son. ¿Sí? Pero fuera de la cancha vuelven a ser tus hermanos. Y entonces tú lo aplicas eso en la vida y te sirve en el trabajo, te sirve con tus amigos, en donde te desarrollas. Que hay espacios en donde puedes competir o puedes no estar de acuerdo con lo que estás tratando. Pero cuando termina ese tema, como que lo encierras en un cajón y luego ya puedes seguir conversando, ¿no? O sea, así es el formato que me enseñó el deporte. Ok, sí. Mi papá tiene una frase que le escucho bastante, se la he escuchado bastante, que dice, soy aficionado, no fanático. O sea, te gusta algo, pero también bajo los lineamientos de que una vez que se acaba, sabemos que es un deporte, sabemos que es una competencia, termina, no tenemos ni un problema fuera de la cancha. O sea, tener esa disciplina y esa madurez, ¿no? De no llevar las cosas a otro campo. El deporte te lo enseña. Okay. Y entonces, esa es una de las justificaciones. Después de nosotros viene, mis dos hermanitas tienen un gimnasio y te digo, sigue el abolengo de la familia deportiva. Okay. Y luego mi hermano, el más chico, Nachito le decimos, también juega en tercera división profesional. Y entonces te digo, ya te hice un recorrido por toda la familia y como verás, todos deportistas, ¿no? Okay. Uno de mis hermanos que no jugó ni un deporte, pero es muy hábil con las manos y entonces es un gran estilista. Es un estilista que lo reconocen aquí en Progreso y lo reconocen en Mérida bastante. O sea, todo parte de una cosa. La disciplina que nos enseñó mi papá y mi mamá desde chavitos. Ok, ¿sí? De estar todos siendo parte de algo. Hacíamos equipo. Mira, por ejemplo, en aquel entonces, te voy a contar una anécdota. Venga, así en aquel entonces es que estoy viendo que hay mucho mosco. Te voy a explicar. No les haga caso. Te voy a explicar. En aquel entonces, mi mamá y mi papá agarraban y nos daban una toalla o una playera, del más chico al más grande. Okay. Y entonces el más grande se ponía en la esquina. Luego el que seguía en este lado. Luego el otro acá, el otro allá, el otro lado. Y entonces empezaban como abanico. El más grande empezaba a hacerle así para espantar a los moscos. Y entonces luego seguía el otro. Y así sacábamos a los moscos de la casa. Era una buena estrategia. Y en base al trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Que si no están coordinados, pues tampoco llegan al mismo resultado. Exacto. Entonces, así como eso y lo que te digo de barrer, trapear, que luego nos cambiaban, pues también nos enseñaba eso. Mi familia te deja mucho por aprender. Y entonces cuando das el paso al deporte, continúas con esa disciplina. Y entonces lo más que puedes hacer es continuar con eso para seguir honrando a tu familia. Okay. Nosotros, por medio del deporte, honramos a la familia. Esa es la primera justificación por la que yo, al final, escribo un libro, ¿no? Ok, ya trae el chip ese de trabajar de esa forma. La otra justificación es cuando ya pasas, o crees tú que tu época de deportista activo está culminando y dices, ya se acabó esto. Dices, no, pues todavía podemos hacer algo más por el deporte que te apasiona, ¿no? Porque nosotros somos apasionados del deporte. Entonces, como apasionados del deporte, dije, pues tengo que aportar algo más a Progreso, al Estado.
Y nosotros tenemos una historia a nivel estatal. Nos reconocen como la dinastía Domínguez Riverol. Okay. Así nos reconocen y pues da gusto, pero al mismo tiempo te da una responsabilidad. Y entonces esa responsabilidad la transmito a través de este libro. Es un libro que ahí explico muchas cosas, pero antes de eso te doy la otra justificación. Okay. Porque esa, la segunda justificación es lo que te acabo de conversar, ¿no? O sea, dar algo más al deporte. Okay. Y pienso que esto es algo más que se le puede dar al deporte, una aportación mía, de mi familia, al deporte. Pero hay otra. Ya entrando al deporte, yo pienso que el deporte se le tiene que dar el lugar que justamente le corresponde según la ciencia. Fíjate, el lugar que le corresponde al deporte, pero según la ciencia. Según la ciencia. Mira, la ciencia le da un lugar muy importante al deporte. ¿Cómo es esto? Me dirás, ¿cómo? ¿Por qué es eso? Te explico. Cuando tú tienes algún mal de salud y vas al médico, la medicina, la infalible, es el ejercicio. Ok, eliminar toxinas de alguna forma. Te dicen, ¿haces ejercicio? No, pues no, haz ejercicio y tómate esto para que estés bien. Okay. Entonces te estoy diciendo que la ciencia es la que pone al deporte en primer lugar. Sí. Y entonces, ¿por qué las políticas públicas no ponen al deporte en primer lugar? Yo creo entonces que las políticas públicas deben de estar dirigidas a la promoción y a la difusión de la cultura física y el deporte. Y yo creo que así es como se debe de tratar al deporte. Si logramos esto, fíjate, si logramos esto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si hay más deporte y hay más cultura física, llamémosla así, si hay eso, va a haber más salud. Más salud. Y si hay salud, hay bienestar social. Que eso es lo que buscan todos los programas. Los programas de gobierno buscan eso. Y entonces yo pienso que el dinero que se invierta, el dinero público que se invierta al deporte, va a ser un dinero bien invertido. Nunca el dinero que se vaya al deporte va a ser mal invertido. Ok, retomando su línea de pensamiento, concuerdo con usted porque es como se dice, lo que no se mueve se echa a perder. Así y hay que estar en movimiento para tener ahora sí que salud, para tener este tipo de buenas relaciones y que todo funcione, ¿no? Como dice, me llama mucho la atención ese enfoque que tiene. Y igual retomando otra parte de lo que comentaba, la vida de un deportista sí es un poco más rápida de lo normal, de lo estándar, ¿no? Porque llegando a, digamos, 30 años, ¿cuánto es lo que un futbolista... De alto rendimiento. De alto rendimiento. De alto rendimiento, sí es ¿Cuál más... es, digamos, el tope para que un futbolista, digamos, ya piense en retirarse o ya no esté rindiendo tanto? Bueno, cuando estás en alto rendimiento, o sea, cuando es de alto rendimiento, puedes llegar a los 35 años, 37 por allá, como está Messi, por ejemplo. Pero tienen un ritmo de vida muy específico. Sí. O sea, comen lo que les dice el doctor, hacen el ejercicio que les dice el fisioterapia. O sea todo, todo es controlado. Ajá. Todo es controlado. Ahora, cuando estás en un deporte de llamémoslo así, ¿cómo te puedo explicar? Para divertirte. Recreativo. Recreativo, por ejemplo. Pues sí, estás en tu liga. Yo todavía puedo pararme en una cancha sí. y tocar 2 o 3 balones. Quieres hacer, a veces la mente te dice haz algo y el cuerpo no te lo permite. Sí. Pero lo intentas, te puedes parar. De alto rendimiento sí tiene un rango corto, llamémoslo así. Corto, sí. 10 años, 15 años. Sí. Pero lo importante de eso no es tanto, por ejemplo, otra de las justificaciones del libro, ¿no? Yo este libro lo hago desde el fútbol, pero lo abro al deporte. Porque los fútbol? Temas desde el fútbol, porque es lo que más practiqué. Y es lo que mejor entiendo. Pero los temas son una secuencia organizada. Aplicable a varias disciplinas. Aplicable a todas las disciplinas. A todas las disciplinas. Tú ahí, por ejemplo, comienzo con la historia del fútbol. Bueno, pues si yo fuera a hacer un libro sobre básquetbol, comienzo con la historia del básquetbol. ¿Sí? Así que la intro. Y luego agarro y digo, bueno, ¿y qué es un equipo? Y entonces ahí explico qué es un equipo, cómo se conforma, cuáles son los lineamientos que debe de seguir. Pero eso lo puedes aplicar a cualquier deporte. Y lo puedes aplicar en tu vida también.
O sea, para mí el deporte es la vida. Okay. O sea, mira, quieres conocer a una persona, de cuenta que cuando me veas jugando a mí, bueno, ahorita ya no porque no corro, pero si quieres conocer a un muchacho en la escuela, a X jugador, X persona, mételo a una cancha de básquetbol, de fútbol y todo. Ahí vas a ver las ganas que le pone, si no le echa ganas. Fuera, entonces. No, de verdad, ahí vas a conocer cómo va a ser la vida de esa persona. Entonces, por eso te digo, el deporte es importantísimo en el desarrollo humano. Sí, puede darle varias lecturas. Si ve que va mucho por el balón, es una persona más agresiva. Si de pronto espere todo, tiene más templanza, espera que se le acerque la oportunidad. Hay a quien no le gusta correr y que le den el balón. Hay quienes ves que le echan ganas y corren y no se lastiman y siguen corriendo. O sea, ahí vas a ver ahora sí que el instinto de la persona. En una cancha, en el deporte. Entonces, este libro lo hice ahora sí que pensando mucho los temas. ¿Qué tema iba uno detrás de otro? Hasta lograr una consecución de 11 temas que cada uno tiene su importancia. Porque así como explico que es un equipo, ya que tienes el equipo, tienes que saber cómo hacer una estrategia para que ese equipo juegue. ¿Sí? Pero ya que tienes el equipo, le enseñaste la estrategia, bueno, ¿cómo la comunicas? Y entonces es cuando te vas capacitando, ¿no? La misma vida te va enseñando. Comunicar quién a quién. Las dos partes. Al equipo. A los jugadores y los jugadores al entrenador y el entrenador a todo el grupo, hasta los papás. Entonces, ¿cómo desarrollas eso? Bueno, hay una ciencia nueva de 1970, llamémosla así. Se llama programación neurolingüística. Esa ciencia te enseña a cómo leer ahora sí que la naturaleza humana. O sea, te enseña cómo... De hecho, el FBI, por ejemplo, la ocupa mucho. Ya ahora ya no te meten un detector de mentiras, sino que te ponen como me estás poniendo tú aquí enfrente y ves mi lenguaje corporal. De hecho, es una prueba para el FBI. Ves mi lenguaje corporal y entonces vas a saber si con algunos movimientos, si hago esto así, es porque estoy tratando de decirte cosas que no son. O sea, te enseña a leer ahora sí que el lenguaje corporal, esta ciencia. Entonces me tuve que documentar sobre eso. Y entonces tengo algunos amigos que lo pongo ahí en el libro que me enseñan así como pongo al maestro Pedro. Saludos, seguramente nos está viendo. Seguramente. Entonces también pongo a los que me echaron la mano en eso. Aunque yo soy profesor de educación física, tuve que actualizarme con otro maestro de educación física que está viendo la preparación física de los venados, por ejemplo, ¿no? Y así como recurrí a Pedro, recurrí a algunas gentes. Y este amigo de programación neurolingüística, pues es uno de los que me dio unos cursos de eso desde hace algún tiempo que lo hago, ¿no? Pero me sirvió para poner en el tema comunicar para ganar. Porque si no sabes cómo comunicar lo que quieres que ellos hagan, no vas a poder. Y si estás viendo que el chamaquito o el adulto le estás diciendo haz esto y como que no lo entiende, tienes que encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Y eso te ayuda mucho esa ciencia. Esa ciencia tiene muchas aristas. Entonces esa te dice el camino para que te entiendan y para que tú entiendas a la gente. Está muy apasionante esa ciencia. Estoy entendiendo ahorita que ya tras sus años de experiencia, ahora usted quiere pasar ese conocimiento a las nuevas generaciones, pero aprendió a cómo pasarlo para que lo reciban de una manera clara y eficiente. Exactamente. Yo, por ejemplo, tenía la idea de algo y entonces en ese sentido acudo al maestro Pedro y Pedro entonces le da la semántica, le quiero yo llamar al tema, ¿no? Y así se fueron desarrollando los temas. Todos los temas que están aquí son temas, por ejemplo, después de que ya le comunicaste a la gente, bueno, ¿y cómo debe ser un entrenador? Y entonces empiezas a analizar y empiezas a buscar en libros, empiezas a ver entrenadores que tuviste, qué aprendiste de los entrenadores, y ahí entonces vas redactando. El entrenador debe tener este decálogo, debe hacer esto, debe hacer lo otro, y vienen los temas.
te digo, fueron profundamente analizados cada uno de los temas y cuál tema iba antes del otro y cuál después. Y así llegué, luego ya puse un código de juego, pues porque también eso te lo enseña el deporte y te lo enseña la familia. Tú quieres vivir bien, quieres vivir en paz, quieres vivir en un ambiente bien, haz un código, más bien, ¿qué es un código? Esa era mi siguiente pregunta. Y las reglas a seguir, eso es un código. Entonces, en cualquier deporte, en cualquier disciplina, en cualquier trabajo, en cualquier lugar, tú puedes poner un código. Este es el código con el que se van a comportar aquí en la Casa de la Cultura. ¿Sí? Este es el código donde te vas a comportar en tu trabajo. Y eso, pues entonces, ya tienes un código. Y cuando tienes el código, la gente que lo ve y que ya le dijiste, sabe qué es lo que va a hacer. Se te facilita el trabajo. Entonces, yo ya traen una línea para ya saben para dónde deben de ir. ¿Sí? Tú agarras y dices... Solo es mera acción de corregir después. Exactamente. Ya entonces, después de que tienes todo esto, entonces ya que sabes cómo es el entrenador, tienes un código. Bueno, es un deporte. Si no saben las reglas, ¿cómo vas a poder jugar un deporte si no sabes las reglas? Sí. Que también en la vida es lo mismo. Si no sabes las reglas de urbanidad, si no sabes cómo comportarte en tu trabajo, si no sabes cómo comportarte cuando vas en camión, si no sabes cómo comportarte cuando estás en una tienda departamental, te van a sacar. Cometes errores evitables y empiezas a perder tiempo. Entonces, en esas partes. Esa es otra justificación de por qué se hacen las cosas, ¿no? Y entonces yo fui hilando cada uno de los temas hasta llegar, ya que tienes todo eso, ahora tienes que practicarlo. Pero para practicarlo tienes que tener condición física. Y entonces ahí abro el tema del acondicionamiento físico, el acondicionamiento táctico. Y ya que tienes todo eso, entonces el último tema es la preparación, ahora sí que técnica. Ya que tienes todo eso, ahí tienes a la persona que vas a dirigir, pero tienes que ahora que enseñarle técnicamente qué es para que pueda seguir tu código, porque él le puedes decir un ejemplo, ¿no? O sea, a mí me vas a hacer 3 dominios en cada entrenamiento, pero si no lo pones a practicar dominios, no va a poder hacer los 3 dominios, entonces por eso termino con ese tema. Sí, y ahí es donde concluye otra de las justificaciones de por qué el libro, ¿no? O sea, por qué el libro y por qué abrirlo desde el fútbol, no solo a las otras disciplinas, abrirlo desde el fútbol a la vida. Que trascienda más allá del deporte, o sea, es un enfoque deportivo para aplicar a la vida diaria. Aplicar a la vida. Puede ser negocios. Quien tenga en sus manos este libro va a entender cómo debe de seguir las reglas de la vida. ¿Sí? Porque aquí te lo pongo aplicado al fútbol. Pero lo puedes aplicar a cualquier momento de tu vida. Sí, yo en esto de las estrategias me basé también en un libro muy, muy conocido que debemos de leer los que estamos en este ejercicio ya de vida, llamémoslo así, ¿no? Se llama El arte de la guerra, se llama. ¿De Sun Tzu? De Sun Tzu. Ese libro me sirvió mucho también para centrar las cosas que tú puedes, ¿no? O sea, el arte de que crean una cosa y vas a salir por otra. La verdadera victoria es ganar la guerra sin combatir. Sin combatir. Entonces, es mucha estrategia. Exacto. Entonces, también te digo, pero la vida sí es. Ese libro del arte de la guerra lo aplicas en cualquier situación de vida. Ahí donde tú haces las carnes también sirve. De cierta forma, Esa es la verdad. Sí, tienes que aprender qué golpes esquivar, qué golpes tanquear para aprovechar mejor los recursos. De pronto, si a veces vemos que está lloviendo, es donde tenemos que evaluar. Bueno, nos arriesgamos, ok, pero ¿y si luego no podemos trabajar? ¿Y si sí? O que estamos sacas X cantidad de carne. Exactamente. Para ese día, o sea, de hecho, una frase que tenemos es hoy jugamos a la defensiva. Vamos a vender lo que tenemos. No es que yo vaya por más carne, porque puede que en cualquier momento empiece a llover y pues vamos a tener congelado un capital ahí. Entonces vamos a vender lo que tenemos. Es un arte de la guerra, de leer a tu entorno. Por eso le puse a o sea, el aprendiz de fútbol. Y hay una parte que digo, el arte de la guerra aplicada al fútbol. Pero te digo, el arte de la guerra lo puedes aplicar a cualquier
etapa de tu vida. Y esas son las justificaciones, ya te di ahorita 4 justificaciones, que son las que complementan el por qué hice el libro, por qué me atreví a tocar las puertas de los amigos, basado en otro libro, otro libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro que te enseña cómo adaptarte a los cambios que se presentan en tu vida. Y se desarrolla, es una fábula, que se desarrolla en un laberinto donde habitan 2 ratoncitos y 2 liliputienses. Sí. Estos encuentran un cuarto lleno de queso y ahí establecen su zona de confort. Pero un día el queso desaparece y cada uno de ellos trata de actuar según su personalidad, pero el miedo los domina, el miedo de salir. Son 4 personajes. Son 4 personajes, cada uno con su característica. Uno es escurridizo, otro es el que más precavido, el de la precaución, el otro es el miedoso y el otro es el aventado, así para todos, ¿no? O sea, hay 4. Y cada uno de ellos, según su característica, dicen, voy a salir a buscar un nuevo queso, pero les da miedo. Hasta que un día se hacen una pregunta, que esa es la pregunta que me hice internamente. ¿Qué haría hoy si no tuviera miedo? Y entonces dices, pues voy a hacer un libro. Sí. Voy a hacer un libro. Y fue cuando comencé a molestar a mis amigos, a decirles, oye, voy a hacer un libro. Un clásico, así empiezan las buenas ideas, molestando a los familiares y amigos más cercanos. Voy a hacer un libro y pues algunos dicen, bueno, pues es que tú no eres escritor. Efectivamente no soy escritor. Nadie nace siendo escritor. No soy escritor, ni mucho menos. Lo que quiero con este libro es devolverle al fútbol, a la vida y a mi familia lo mucho que me han dado ellos a mí. Eso es lo que quiero. Y entonces también aprendí en el fútbol a ser agradecido con la vida. El deporte te enseña a ser agradecido. Cuando alguien se cae, lo levantas. Cuando ya le diste un golpe de más a alguien, vas y le dices discúlpame. O sea, te enseña si lo ves con profesionalismo. Y entonces también me enseñó a ser agradecido. Y por eso voy a tocar este tema, ya que pasó, por ejemplo, la cuestión política. Porque, como verás, en este libro tiene una tesitura, tiene una textura. Sí, está bonito el acabado. Gente que lo ve así el acabado es muy, muy bonito. Y me lo hicieron en el Senado de la República. Y entonces tú dices, bueno, pues no es cosa menor. Y entonces ahí es donde dices, tengo que agradecerle a mi amigo Jorge Carlos Ramírez Marín, que es el senador de la República, que fue quien hizo posible que yo pueda otorgar este libro de manera gratuita. Y entonces tengo una buena cantidad de libros para hacer entregas. Por eso hago entregas, el maestro Pedro en una ocasión me acompañó a la primera presentación del libro. Y fueron ahí 300 y tantas gentes, repartí 324 libros y ya he estado repartiendo en universidades. Ya fui a la Universidad del Patria, ya fui a la ENSI, ya fui a los árbitros del Estado y próximamente voy a hacerlo aquí en Progreso. Voy a hacer mi entrega aquí en Progreso, que es donde mi cuna, llamémosla así. De aquí quiero partir. La primera presentación fuera de Mérida que voy a hacer va a ser aquí en Progreso. Y ya de aquí ya me llamaron para que yo vaya a Motul, que yo vaya a Joctum, que yo vaya a Jomum, a Celestum. O sea, ya tengo llamadas de amigos que me dicen, oye, Poncho, ven, apóyanos con eso. Y sí voy a ir porque tengo, gracias a Jorge Carlos, pues la oportunidad de darles libros. Porque sé que este libro, no soy escritor, pero sirve como una plataforma, sirve como una guía, no solo para el deporte. Sí, es una guía. Y no soy atrevido, porque a lo mejor dirán, ¿cómo va a servir para la vida? Sirve para la vida porque el deporte sirve para la vida. Algo que quisiera complementar ahorita antes de seguir avanzando con la plática es que justo así como usted dice referente a los libros,
Algo similar me pasa con lo de los podcasts. Yo sigo a pues ya muy profesionales y figuras ya muy conocidas en el país, incluso internacionalmente. Y entonces es algo que me incentiva, me inspira a hacer. Entonces yo dije, acá en Progreso hay historias, ¿por qué no lo estoy viendo? Entonces es cierto, como dice, de primer momento, ¿qué le vas a saber, no? Pero el primer paso lleva al segundo y de ahí viene el tercero. Y entonces es cierto también que lo que he aprendido es que hay dos cosas básicas, el fondo y la forma. Pudiera ser que el fondo es el conocimiento, la experiencia, lo que usted ya trae, y la forma es cómo lo presenta. Exactamente. Hay medios, hay, por ejemplo, se puede decir que está mucha producción, entonces está climatizado, está todos los mejores equipos y todo, pero luego tal vez no tienen una forma de aterrizar un contenido o algo genuino o una idea. Sí. Y a veces tal vez no tengas el mejor equipo, el mejor conocimiento, o los mejores fierros, pero estás entregando una buena idea, algo de calidad, y entonces es ahí donde viene esa diferencia. Entonces por eso estoy sintiendo que me identifico con lo que dice de que pudiera ser que no tenga mucho conocimiento de lo que es la escritura, pero conforme a toda esta trayectoria que ella trae del trabajo en equipo y toda esa experiencia y todo lo que ha estudiado de neurolingüística, es un material de calidad que está ahorita llegando a muchas personas. Y que tiene un contenido muy a todo dar, porque además hay otra cosa del libro. Yo aprendí en el equipo, en el deporte, a jugar en equipo. Por eso acudí a muchos personajes expertos en esta cosa. Expertos en cada uno de los temas. Y entonces eso le da al libro una profundidad y un tema. O sea, ninguno de los temas está fuera de contexto, llamémoslo así. Sí, todos los temas tienen, es más, este libro en cada tema puedes desarrollar un libro de cada tema. De cada tema puedes hacer un libro. Por eso esto es un manual. Sí, es un manual compilado más o menos. Es una compilación. Exactamente, es una compilación de ideas, de experiencias, que va sacando, ya te dije, de libros, de la vida y de los amigos. Entonces eso estoy encantado. Ayer fui a una presentación me invitaron se van a ir a un torneo interpeninsular y me dijeron que no seas mala gente, anda para platicar algo, como para relleno del evento, ¿no? Y resulta que hoy sale, por ejemplo, en el diario Novedades, sale ahí, ¿cómo se llama? Tremendo invitado, ¿no? O sea, me dan me halagan el con headline. Eso, ¿no? Entonces dices, qué padre que haya gente que reconoce que estás haciendo algo, que estás intentando hacer algo. Mira, esto no solo es, algunos van a decir, si Poncho Domínguez pudo, ¿por qué yo no? Y eso también es parte de eso. Es muy bonito de pronto a veces inspirar que otras personas digan, está padre lo que está haciendo, tal vez no es al 100% mi visión, pero yo podría hacerlo. Entonces eso genera un movimiento en cadena. Sí. Es un ejercicio de ramificar pues no sé, el enfoque. De ir enfocando. Y te digo, a lo mejor no en el deporte, a lo mejor en podcast, o a lo mejor bailando, o a lo mejor escribiendo, o a lo mejor dibujando. O sea, lo importante de esto es que como progreseño puedo hacer algo. Sí. Yo no quiero irme de este mundo sin aportar algo. Exactamente. Sin mejorarlo. Y eso es lo que nos enseñó mi papá. Mi papá nos decía, haz esto, hazlo bien. Porque si lo haces bien, te va a ir bien a ti. Y eso es verdad. Yo no conozco un deportista que haya sido disciplinado, que haya estado concentrado en la disciplina, el esfuerzo, el trabajo en equipo, que le vaya mal. No conozco a alguien, porque creo fielmente que la disciplina no es que rebase a la inteligencia, pero si tienes disciplina y la llevas a cabo al pie de la letra, que eso es la disciplina, sí puedes vencer a la inteligencia. Sí la puedes vencer, porque la disciplina es el estar dale. Y el inteligente, pues a veces no hace. Que me memoricé. Con disciplina. ¿Sí? Pero si el inteligente hiciera eso, hiciera la disciplina
la llevara, pues iba a ser, sí, ahí estaba difícil. Es ser constante. Sí, la constancia. Una vez alguien me dijo, quiere más el que puede, logra más el que quiere que el que puede. El que puede, sí es cierto, es verdad. Entonces, así rápidamente ya te dije toda la historia y la justificación de por qué el libro, desde la herencia familiar hasta mi experiencia como deportista, porque soy profesor de educación física. Y entonces yo desde niño tengo la cultura del esfuerzo y del trabajo en equipo, luego la complemento con la profesión de educación física, luego puedo trascender a deporte de alto rendimiento en el fútbol, y luego he estado en algunos, ya estuve en el Instituto del Deporte hace muchos años, estuve también como jefe del departamento como director de educación física, o sea, ya pisé los escalones, y entonces yo toda esa experiencia la resumo. Fíjate, la resumo en una pirámide. Okay. Para que el deporte o para que la vida, llamémosla así, funcione bien, hay que hacerlo de forma piramidal. Y dirás, ¿qué es eso? Entonces yo digo, bueno, en el caso del deporte, la base tiene que ser una base sólida, amplia. El cimiento. Amplia y de deporte inicial, de cultura del deporte, de recreación, de todo lo que ves, hasta el deporte callejero. Un acercamiento al deporte. Esa es la base. Pero si esa base, con programas, el que ve el programa no está capacitado, no sirve entonces la base, no te sirve para nada. Entonces el segundo peldaño de la pirámide tiene que ser la capacitación a las gentes que tienen el encargo de tratar a la primera base. Okay. ¿Sí? Y estoy hablando no solo de niños, estoy hablando de la base, la calle, el deporte callejero, el deporte inicial, todo. Te puedo decir hasta del Zumba, por ejemplo. Si Zumba lo practica alguien y el que está de maestro ahí no sabe bailar, no va a funcionar. Entonces hay que capacitar a esos. Hay que capacitar a esos que ven los proyectos para que la base funcione. Y si logras eso, ahora sí que por añadidura, vas a tener deportistas de alto rendimiento. Okay. Si haces bien ese trabajo, la parte piramidal, la de la punta, va a estar bien. Y ese es el deporte de alto rendimiento. Okay, para que llegues a eso, tienes que tener esos dos pasos anteriores. Una base sólida, una base capacitada, o sea, el segundo peldaño, y eso te va a dar deportistas de alto rendimiento. Sí. Llamémosle así, es sencillo. Sí, o sea, necesitas un campo, un buen granjero para tener buena cosecha. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Okay. Y si lo aplicas, te repito, a lo mejor la gente dirá, es que Poncho está loco, cree que el deporte es todo. Pues les puedo contestar que sí. ¿Es su vida, es su enfoque? Que sí. Sí, para mí el deporte es todo. Es todo. A veces hasta para decirle a mis hijos una cosa, se los digo de manera deportiva. 20 lagartijas al suelo. No, mira, por ejemplo, yo agarras en cualquier deporte, cuando no te sale bien algo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te dicen que debes de hacer? Oye, respira, cálmate y dásela al más fácil. Haz la jugada más fácil, la más corta, al compañero, dásela. Y entonces vas agarrando otra vez. Vas agarrando hasta que vuelvas a intentar hacer otra cosa mejor. Y dime si en la vida no es lo mismo. Si tienes un problema en tu trabajo y vas, insistes y peleas y todo esto, ¿qué pasa? Sí. Te van a correr. Sí. En cambio, si agarras y respiras, te calmas y empiezas otra vez, mire jefe, empieza a proponer otra vez las cosas. Vas de nuevo. O sea, vas y vuelves a agarrar confianza y luego ya le vuelves a decir, jefe, esto es lo que se debe hacer. O sea, aplico ese conocimiento deportivo a la vida. Okay. Y sí funciona. Eso, esa parte que te estoy diciendo, esta es como una metáfora. Pues aplícala y te funciona. Y eso es otra de las ideas, otra de las justificaciones que puedo decir por la que logré hacer el libro. Pero creo que lo fundamental de esto es que como persona encontré a las personas ideales que me ayudaron a terminar de hacerlo.
Y ese es un ejercicio muy importante porque es cierto, no somos todólogos y asumir que sabemos todo y que nuestro único enfoque es el bueno, tampoco es digamos, muy sano. Entonces se vale apoyarse de personas que tienen más experiencia en otras cosas para complementar. Ahora sí que mi tesis con tu antítesis sacamos una nueva síntesis y ambos aprendemos, siempre y cuando estemos dispuestos a modificar nuestro pensamiento. Sí, a aceptar ideas, a recibirlas. Sacar una nueva idea en base a ambos conocimientos. Crecemos. Esa es la historia. Sí, algo así como usted dice con su libro, que hace una especie de compilado. Más o menos así queremos hacer lo que es en el podcast, porque nos ha tocado hablar con deportistas, con músicos, con maestros, con periodistas, con muchas personas y hemos aprendido muchas cosas y son puertas que se abren cuando tienes ese conocimiento y realmente es algo que vale la pena que sea una obra que trascienda para que pues más gente aprenda pues todo ese camino que usted o otras personas ya recorrieron. Y es muy padre a la vez que ser inspirador para otras. Ojalá se inspiren, aunque sea que digan, es una porquería, pero que lo mejoren, que hagan algo mejor. Y también te enseñan cosas, ¿no? Mira, a mí me hicieron una pregunta hace poco en una entrevista. Uh-huh. Me dijeron, ¿qué es lo que usted le recomendaría a un niño o a una persona o a alguien basado en su criterio deportivo? Pues lo número uno es que no dejen de soñar, porque los deportistas o la vida, todos tenemos esperanzas de algo, tenemos esperanzas de algo, por eso estamos caminando acá en la tierra, tenemos la esperanza de que nos vaya bien para esto y todo. Entonces, número uno para mí eso es un sueño, ¿no? O sea, no dejar de soñar. Sí, hay que tener un propósito. Y lo número dos es insistir para que ese sueño se cumpla. Pero para que ese sueño se cumpla tienes que insistir con disciplina, con esfuerzo. Y lo número tres es hacer el esfuerzo extra. El fuá. A veces no da la inteligencia, a veces no da la capacidad. A veces, mira, tú puedes, por ejemplo, en tu vida o en el deporte, hacer deporte y que técnicamente no te salgan las cosas. Uh-huh. Pero no puedes dejar de luchar. Te puede salir mal eso, pero el dejar de luchar, eso no te puede salir mal. Tienes que seguir luchando, tienes que seguir insistiendo, seguir tratando de que te salga bien las cosas. Si lo dejas de hacer, entonces ya estás. Dejar de luchar es comenzar a morir. Exactamente, sí. La verdad. Porque igual inevitablemente hay días que no vamos a conseguir el objetivo que queremos o incluso hasta sentimos que retrocedemos. En cada episodio que hemos hecho, de pronto pasa algún imprevisto y como que uno llega al punto donde se siente que dices, ya tengo muchas cosas controladas, pero de pronto sale un nuevo imprevisto y dices, ¿por qué? Y sientes que es que ya a estas alturas ya debía hacerlo bien, hasta de memoria. Pero es cierto, hay nuevos retos, hay nuevos imprevistos, hay nuevas cosas que no tomamos en cuenta. Y pues eso, quiera que no, es un proceso de seguir aprendiendo, ¿no? Sí, seguir puliendo ahora sí que lo que conocemos. Y no va a terminar. Sí, exacto. Y mira, yo te dije hace rato que me hice esa pregunta que viene el libro ese de ¿qué haría hoy si no tuviera miedo? Uh-huh. Pero también hay cosas que aprendes de la vida, ¿no? Por ejemplo, hay dos cosas en la vida que van a suceder. Uh-huh. Dos cosas en la vida. Una es que te vas a morir un día. Sí. Esa es una. O sea, no hay manera de que eso lo evites. Y hay otra. Tomar decisiones. No puedes evitar tomar decisiones. Porque ahorita tú tomaste la decisión de permitirme a mí venir y hablar. Pero también podías haber tomado la decisión de no venir. Uh-huh. Y tomas la decisión de sentarte, y tomas la decisión de tomarte agua, tomas la decisión de... Es una constante. Tomar decisiones. Son las dos cosas en la vida que no van a cambiar, que tienen que suceder. Y cuando vas juntando todas esas experiencias y todo eso, pues es de que pues llegas a que te entrevisten los de podcast. ¿Sí? Entonces, yo estoy muy agradecido y orgulloso, y además te puedo decir esto: sigue, no pares, dale. Los progreseños tenemos una capacidad enorme. Eso nos lo da nuestra comunidad, nos lo da esa... Porque los progreseños somos así de luchadores naturales. Nuestro ADN
es diferente, de verdad. Cuando yo estaba chavaquito y que iba yo a Mérida a jugar, era diferente. Era diferente. Ellos me veían diferente. Decían, no, como él corre en la playa, pues sus piernas están así, por eso. Es que esa idea que uno trae aquí su gaviota todo el tiempo. Pero sí tenemos un ADN diferente. De verdad lo tenemos diferente. Entonces, hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar. También así como ese ADN que hay el que famosísimo, esa olla de cangrejos que dicen de que te jalan. Pues te jalan y pateas y sigue. Sí, entonces, nunca falta. Entonces ahorita estamos en iniciando dos cosas. Tú como podcast y yo como escritor. No como escritor, como generador de ideas. Ok. ¿Sí? Eso. Basado en esas justificaciones. Y estoy muy agradecido contigo, con el maestro Pedro que nos está viendo y que seguramente va a sacar una crónica muy, muy padre de todo esto. Entonces, pues no sé si quieras que yo haga algo más, diga algo más. De hecho, quería conversar un poquito sobre su faceta. Usted me acaba de decir ahorita generador de ideas. ¿No se considera un escritor? No. ¿Por qué sería eso? Porque no, más bien soy eso así como me comporto en la vida. Uh-huh. Mira, yo soy director técnico de fútbol profesional. Sí. Y cuando dirigía yo equipos, o cuando dirijo equipos... ¿Eso nos puede hablar un poquito de esa fase? Sí, cuando dirijo equipos, yo agarro y hay que poner el cuadro. Uh-huh. Y es lo más difícil que le toca a un entrenador, poner el cuadro porque tienes ahí a 20 gentes y todos se sienten con la capacidad de jugar y todo eso. Y entonces tú agarras y dices, pues, ¿a quién pongo? Entonces tomaba la primera decisión. Mi primera decisión es poner al portero. Okay. Al portero. Y luego al portero le decía, oye, ¿con quién te sientes más cómodo? ¿Con fulano o con sotano? Y entonces me decía él, pues con este. Y así iba yo armando el cuadro. De tal manera... En base al portero. De tal manera, en base a que él tenga la confianza. Okay. Con el que él me sugería. Pero yo aprovechaba esa confianza para exigirle. Tú me dijiste que el defensa, entonces tú cuida el defensa. Y el defensa le decía a él, prefiere que jugar contigo. Entonces ellos se cuidaban entre ellos, porque ellos se sentían como partícipes de poner un cuadro. Es la falange espartana. Tú cubres mi lado, yo cubro tu lado. Sí, entonces... ¿Cómo abarcas eso? ¿Cómo los logré eso. Hay un amigo que me dice, oye, es que nosotros hasta en la banca nos divertíamos. La química es básica. Porque yo les decía, ustedes tienen que ser, los que están en la banca no están porque jueguen mejor o peor, están porque la circunstancia ahí quedaba. Pero necesito que los que estén acá sean los ojos de los que están allá adentro. Y me funcionaba eso, me funcionó mucho. Hay historias completas que te puedo contar. Okay, pero pues podemos apalabrar una segunda parte. Una segunda parte, sí. Sí, claro que sí, con todo gusto. Como progreseños le damos a todo lo que venga. Pues le agradezco mucho que venga aquí a presentarnos su libro El aprendiz del fútbol de 0 a 100, Alfonso Domínguez Riverol. Así es. Pues. Qué bonita. Y te voy a dejar unos para que, que hagas una dinámica de que el que quiera tener acceso a esto, no sé, le haces una pregunta, le dices que levante primero la mano, no lo sé. O sea, okay. Tú haz tu dinámica, yo te dejo no sé cuántos libros quieras, traje unos para ti y para dárselos al maestro Pedro cuando yo lo vea. Pues, y entonces te puedo dejar, no sé, 5, 6, 7 libros y los otros se los dejo. Ahorita lo podemos checar. Sí. Le agradezco nuevamente que pues nos hayan tomado en cuenta pues para ser parte de su etapa presentando su libro. ¿Alguna red social donde podremos encontrarlo? ¿Dónde podemos conocer un poco más a fondo su trayectoria? Pues yo creo que en mi Facebook, por ejemplo, okay. Está tengo creo que 2. Uno es Alfonso Domínguez Riverol y el otro creo que Poncho Domínguez Riverol, pero te los haré llegar. Okay. Te digo, no conozco mucho bien eso de las redes y todo, pero tengo a mi asesora personal. Ahí está, pues. Y entonces yo te envío a través del maestro Pedro, te envío para que yo también tenga acceso a eso. Video, al material cuando lo edites, para que no me vea yo tan mal. Okay.
Está bien, pues nuevamente le agradezco mucho la oportunidad de platicarnos pues, un poco de su trayectoria, de su presentación de su libro y todo este material que está poniendo a disposición de las personas. A nombre de todos, muchísimas gracias, se lo repito, y que no sea la última. Yo sé que hay muchas más historias por ahí que seguro se pueden contar. Y que pues aquí estamos. Estos micrófonos están abiertos para usted y para cualquier persona que nos recomiende. Muchas gracias. Y yo como progreseño te digo, oye, síguele, porque de progreso podemos hacer cosas muy buenas. Y si las cosas salen, si las cosas se dan, estaremos en contacto. Ahí está, pues. Sí. Pues dejamos hasta aquí este episodio. Les agradecemos mucho. Like, suscríbanse, compartan. Nos vemos en el siguiente video. Y muchísimas gracias, profesor. Nuevamente, aquí está el libro. No se lo pueden perder. Arre, pues, nos vemos en el siguiente video.